Bueno, ha pasado un año ya desde que te diagnosticamos de un osteosarcoma de tibia. Cuéntanos un poco cómo estás ahora, cómo te encuentras, cómo te sientes. Pues la verdad es que ahora mismo la verdad es que he recuperado ya la normalidad dentro de toda la situación en la que nos vemos envueltos con lo del coronavirus y la pandemia. La verdad es que estoy muy contento porque ya he podido retomar el trabajo, ahora estoy acabando el grado medio de panadería, pastelería y estoy en un obrador trabajando y hago mi vida normal y la verdad es que y ando ya con naturalidad y estoy muy a gusto, la verdad. Estoy muy contento. Estás bien. Estoy muy contento. ¿Te encuentras bien? Sí. Acuérdate cuando, pues eso, hace un año que te diagnosticamos de un osteosarcoma de tibia, en plena pandemia, y durante, pues eso, en el momento que te dijimos que te habíamos diagnosticado de un osteosarcoma, ¿qué pasó por tu cabeza? Sobre todo, eso, cuando te dijimos pues que tu dolor de rodilla tenía una explicación y que no era un simple esguince o un traumatismo. Cuéntanos cómo te sentiste o qué supuso eso para ti. Pues fue un palazo muy gordo porque yo llevaba meses con dolor y no le había dado la importancia, evidentemente, que le tendría que haber dado. Y yo cuando fui al médico me dijeron que tenía pintas que apuntaban a maneras de ser una tendinitis. Entonces yo fui a urgencias porque ya no podía, estaba trabajando y no podía, en ese momento trabajaba en cocina y ya ni con pastillas podía trabajar. Entonces dije, voy a urgencias. Entonces me miraron tal y me vieron que había alguna amorfidad, había una anomalía y que tenía malas pintas, apuntaba a maneras de ser un tumor, de ser maligno. Entonces, pues me sacaron fuera, luego me hicieron más pruebas, pero para mí ya en ese momento se me cayó el mundo. Porque claro, figúrate que para mí es un hachazo gordísimo, es plantearte la idea de si sales adelante o no. Entonces, como se te acaba todo. Bueno, pues eso, vosotros que cuando pues eso, sois el paciente y cuando se os dice toda la noticia, pues que tienes un tumor, que al principio... Pues ¿Y cómo lo digerimos? Claro, ¿cómo diges eso en tu familia? ¿Cómo influye todo eso? Ya no en ti como paciente, sino en todo el entorno familiar, tus amigos, tus hermanas, que estaban encima de ti todo el día, controlando todo. Cuéntanos un poco eso también. Pues en el primer momento es muy duro. Yo en ese momento estaba con mi padre y me vio romperme. Es algo que me hubiera gustado evitar, pero es inevitable. Me puse en lo peor, pero también pensé, le dije a mi padre que no me iba a borrar ni Dios la sonrisa y que iba a seguir el proceso, pasara lo que pasara, que con humor y con buena cara, y a mis hermanas lo mismo, en plan... me costó, porque es una noticia que yo no es fácil de decir a nadie. La palabra cáncer es una palabra que todavía está muy estigmatizada, es un tabú todavía en la sociedad y sí que es verdad que no encuentras las palabras para decírselo. Y yo, de hecho, a mis amigos me costó poco a poco ir contándoselo y me cerré mucho el círculo de amistades. Lo que dices y cómo lo dices y a quién se lo dices. Y además me pilló con la cuarentena y fue extraño de digerir. Y, por ejemplo, para que vean también nosotros nuestra posición, ¿qué crees que pasa cuando te diagnostican, pues en tu caso, pues eso, de un osteosarcoma, que es un tumor óseo? ¿Qué crees que pasa o qué maquinaria se empieza en nuestra parte? O sea, ¿qué crees o qué dudas te surgen en cuanto al proceso? Es decir, toda la gente que interviene, o sea, ¿sabes un poco todo el proceso que está detrás? Yo la verdad es que en ese sentido, en ese tema era muy ignorante, porque siempre piensas en enfermedades, pero nunca piensas que te van a pasar a ti hasta que se te da la hostia, hasta que se te da en la cara no eres consciente. Entonces tú no eres consciente ni de los procedimientos médicos, ni de los tratamientos que hay, ni de las variedades de los tipos de tumores que hay. O sea, tú estás vendido, no vendido, tema médicos no, pero tema conocimientos tú no tienes... Claro, no sabes nada. No sabes nada, con lo cual te acojona más. Claro, yo me acuerdo cuando vienes a la consulta que siempre tienes como 1000 dudas
que luego nunca te acuerdas, Sí. que siempre te digo, apúntatelas, Sí, siempre lo he apúntatelas, tal, pensado y porque no- entras a la consulta y es como alejando las dudas, ya no me acuerdo, no sé cuáles eran. Y luego me iba y me acordaba. Claro, y luego ya cuando sale por la puerta ya empiezan todas, y ya tu padre no es el que las tiene que contestar. Entonces, claro, joder, pues sobre todo tienes que saber que en el momento que se diagnostica, por ejemplo, pues un tumor como el tuyo, un tumor óseo, empieza a rodar como una maquinaria en la que entra mucha gente, mucha gente, porque claro, ahora solo nos ves, en consulta me ves a mí, que soy el cirujano, a los oncólogos, al rehabilitador en el proceso de rehabilitación, pero tampoco se veía nadie más. Entonces, sobre todo cuando diagnostican pues eso, de un tumor, en tu caso lo que se pretende, pues eso, tenías pues eso, 20 años, lo que se pretendía era ya no solo resecar o sea, quitar el tumor, Sí. y obviamente lo que te estás jugando es la vida, o sea, no es cualquier otra cirugía te juegas pues una funcionalidad, etcétera, pero en tu caso aparte te juegas eso, es decir, hay que conseguir que tu pierna en este caso sea funcional, es decir, que te permita hacer tu vida a día, tu día a día igual que lo hacías previamente. Sí. Y aparte, pues eso, resecar el tumor y tener la certeza de que no queda tumor y que con eso estés libre de enfermedad. Entonces, una vez que te diagnosticamos, pues ya se comenta el caso como en mucha gente, pues estará también Javier, estamos nosotros, cirujanos, están patólogos, oncólogos radioterapeutas, cirujanos plásticos, radiólogos, hay como 20 personas. Entonces, una vez ya que se dice pues, el tipo de tumor y el tratamiento que se va a dar, nosotros como cirujanos lo que tenemos que hacer es planificar la cirugía, ¿vale? Entonces, ya no solo, pues eso, valorar resecar el tumor con un margen de seguridad apto y dar la funcionalidad, es decir, que quitando el tumor te proporcionemos la misma funcionalidad o similar a la que tenías, es decir, conseguir como la excelencia quirúrgica, ¿vale? Entonces, en tu caso, pues eso, resecamos la tibia, se puso una prótesis tumoral y ya no la parte quirúrgica compleja en cuanto a la resección con seguridad, sino dotarte de la funcionalidad que te permite hacer, pues eso, tu día a día. Sobre todo, por ejemplo, en tu caso, era como restaurar el aparato extensor, ¿vale? Es decir, en los que te insistía mucho Alejandro la ortesis, Alejandro la ortesis, Alejandro la ortesis. Entonces, Sí. claro, porque tú puedes resecar el tumor, es decir, tú resecas el tumor, lo quitas, pero si no se te reconstruye de una manera idónea, el tumor no estará, pero tú no podrás mover nada, ¿vale? O sea, no podrás hacer pues eso, no podrás salir a caminar, no podrás trabajar, no podrás hacer absolutamente nada. Entonces, claro, en tu cirugía hubo que planificar muchísimo la resección y sobre todo ser como muy insistentes en reconstruir el aparato extensor para que, pues eso, que puedas estar pues eso, sentado, que te puedas levantar, mover, entrar, trabajar, etc. Entonces, porque para ti, o sea, evidentemente dentro de que a todos los pacientes tienes tus preocupaciones y tienes tus dificultades y tal, pero mentalmente el que sea una persona más joven, o sea, el tener yo 20 años y tener toda la vida por delante, a ti, claro, que eso es como más presión. Es decir, tú cuando el paciente, pues eso, es alguien, pues un chico de 20 años, en el cual lo que se pretende es curarlo de la enfermedad y que tenga toda la vida por delante, pues claro, no es lo mismo restaurar, ya no solo, pues eso, te comprometes la vida de un paciente de 20 años, sino que tienes que dotarle de funcionalidad para que pueda hacer su vida, porque su vida va a ser larga. Es decir, no es lo mismo, no es la misma exigencia funcional la que puedas tener tú a la que pueda tener una paciente de 77, 80, 85 o incluso 50 años. Entonces, claro, se pretende como más excelencia todavía, es decir, tiene que ser, que ser mejor. exigirte... Claro, tienes que exigir más, es decir, tienes que, pues eso, porque lo que te juegas es mucho, es decir, te juegas pues que un chaval de 20 años viva y que si vive, que pueda hacer su vida, su día a día como lo hacía previamente, es decir, para que esto que es un golpe, que es una piedra, una gran piedra, repercuta en tu vida lo menos posible. Es decir, que tú me vengas a la consulta y me digas, mira Javier, pues lo que no puedo hacer es irme a correr 4 kilómetros, pero que no hacía antes tampoco. Entonces, claro, que eso sea, que eso sea tu problema. Es decir, que no sea tu problema pues que tengas que caminar con una silla, que no puedas ir, o sea, que tengas que hacer transportes en silla, que no puedas caminar, que te tengan que ayudar, que para levantarte tengas que tener ayuda porque tú no eres autónomo. Claro. Es decir, con 60 años tú, o con 60, 70, 80, tu día a día
se puede suplir de manera más fácil que quizás lo puede suplir un chaval de 20 años. Que igual es más sedentario, más... Claro, es decir, es mucho más sedentario. A una persona de 70 años o de 60 tú le puedes decir, mira, pues tu vida, esto te supone que tú vas a poder caminar pues 40 minutos, 30 minutos, 2 veces al día, o más, un poquito más, etcétera. Pero claro, en ti no es lo mismo, es decir, en ti lo que se pretende es pues, que un chaval de 20 años tenga la capacidad de entrar y salir, volver a salir, quedar con sus amigos, ir al cine, hacer deporte. ¿Vale? Que tengo que trabajar además muchos años hasta Tienes la que jubilación, trabajar, me quedan unos... tienes que trabajar mucho hasta que te puedas jubilar y más que vas a tener que trabajar. Entonces, claro, eso al fin y al cabo es mucha más presión y repasas el caso una vez y lo repasas otra vez. Y cuando crees que lo has repasado y te sabes todo de memoria, lo vuelves a repasar otra vez porque siempre te aparece algo que dices, ¿y si? Es decir, tú cuando vas al quirófano nunca vas, esto lo hablo mucho con los cirujanos plásticos también, nunca vas con una opción. O sea, no, porque tú el cirujano, o sea, tú la primera vez puede ser que salga todo bien, porque como en tu caso que salió todo bien, como se pretendía. Pero claro, que puede ser que durante el quirófano algo se tuerza. Es decir, claro, y en el momento que se tuerce tienes que hacerlo ahí. No te puedes decir, no, que espera, que me voy a mirar esto, que tengo una duda y tal. Ya. Claro, o sea, tienes que saber salir del paso ahí. Entonces, claro, repasas una vez, claro, pues en tu caso, pues puede ser que la resección no fuera limpia, puede ser que tengas una fractura intraoperatoria, es decir, que al fin y al cabo en tu caso se resecó mucho hueso. Hay riesgo de que cuando tú implantas una prótesis nueva se aparezca una fractura intraoperatoria. Entonces, fíjate, eso no lo sabía. Claro, pues el hueso remanente se puede romper. Qué Entonces, guay. tienes que darle tienes que salir de ahí. Es decir, tienes que plantear que ese escenario puede pasar. O incluso, pues eso, que tu aparato extensor, una vez reinsertado, no sea funcionante. O sea, son complicaciones que van apareciendo en tu cabeza y tienes que saber tener las armas como para que si aparecen, no solo en tu cabeza, sino también en la cirugía, Sí. sepas salir. Es decir, y tú no te enteres. Ya, yo estoy durmiendo. Claro, tú estás durmiendo, entonces tú no te enteras de nada. Tú una vez ya, luego cuando estás en la habitación ya te podemos contar, mira Alejandro, pues hemos sufrido lo indecible para sacar esto, que en tu caso no. No. Pero sí, todo eso va por delante. Pero claro, en el momento, o sea, sí, sabes que la operación ha ido bien, pero no sabes a la larga cómo va a evolucionar. Claro, eso es otra. Entonces, Luego, claro, tú me ves a mí, me vienes a ver a la habitación, me dices ha salido todo bien, aparentemente, pero no sabes cómo voy a evolucionar. Realmente luego será también una preocupación que tú tengas cada consulta que voy yo, a ver cómo te va. Claro, tú cada vez que vienes a una consulta, pues sobre todo, ya no pues eso, digamos que una vez que estás operado ya, pues entran oncólogos, patólogos, entran otra vez a jugar y a formar parte del equipo multidisciplinar, sino que cada vez que vienes a la consulta, claro, yo espero que vengas de una manera, es decir, más o menos. Entonces, con un rango de variabilidad. Pero claro, si tú vienes a la consulta y me dices, mira, pues es que no estoy bien, porque es que ahora mismo pues tengo mucho dolor, no camino, no puedo doblar la pierna, no puedo extender, no puedo... Claro, pues eso al fin y al cabo son piedrecitas que van apareciendo en el camino posterior. Entonces eso también, pues... Es presión añadida a... Claro, es decir, porque a veces la cirugía va genial y luego en el postoperatorio todo se complica. Es decir, en tu caso también te lo dije, que había mucho riesgo de infección. Sí. Claro, y con la infección. Es decir, en tu caso, una prótesis tumoral, el riesgo de infección es mayor que en una prótesis convencional. Es decir, y aparte, pues eso, entras a un tratamiento de quimio, estás un poquito más débil, entonces el riesgo de infección es mayor. Entonces, es una de las complicaciones que hay que controlar mucho en el postoperatorio y que puede complicar todo mucho. Vale. Una pregunta. Yo tengo un amigo que también ha tenido mi caso. Sí. No, pero me dijiste que para evitar el porcentaje de riesgo de la infección de la prótesis, ponerme la sección de parte del gemelo por encima. No sé, a términos, un colgajo encima pegado, sí. Pero a este no se lo pusieron. Y le pusieron, o sea, y es el mismo... Claro, tipo pero luego, de tumor. sobre todo, claro, pero no depende tanto del tipo de tumor, sino de la localización. Aunque tú pienses, bueno, pero tengo un tumor en la tibia proximal. Claro. ¿Vale? Depende también si está en una zona de la tibia, en otra, si ha invadido un músculo, otro, cuánto hay que resecar de hueso. Igual es menos si no hace falta. Es decir, depende sobre todo eso. Es que yo lo tenía
lo tenía importante. ¿El qué? ¿Tú Lo tenía mágico. Claro, normalmente cuando tú haces un colgajo de gemelo medial es para proteger la prótesis, es decir, en esta zona prácticamente no hay partes blandas que protejan la prótesis, entonces con el colgajo lo que haces, lo que suples es esa carencia de partes blandas, entonces tú coges el colgajo, lo superpones. Y ahora está mullido. Y ahora está mullidito. Está mullido, claro, ahora te toca si tienes más de lo que tenías, sí, claro. Otra cosa de las que te ha dado esto. Y tú te veías, por ejemplo, ahora que ha pasado pues es un año, ¿te veías hace un año cómo estás ahora? Uy, yo me veía, o sea... ¿Cómo ha sido este proceso de, o sea, ahora que lo ves y que estás ahora como estás, ¿te veías a cómo estabas? Yo es que al principio, o sea, cuando me dijeron la noticia, sí que es verdad que tomé la decisión de tomármelo con humor y siempre con una sonrisa y todo positivo, pero sí que otra actitud que he tenido es mirar al día a día y aprovechar y mirar al día. O sea, yo no miraba al día de mañana porque yo no sabía si iba a estar vivo o bajo tierra. O sea, yo no, o sea, es una incertidumbre que tú no sabes. Entonces, el pensar en el día de mañana es una sensación de estrés y de agobio que dije yo, paso, porque ansiedad, o sea, es que eso es ansiedad. Y dije yo, mira el día a día, va todo bien, va yendo bien, va yendo bien, y si va mal, ya me lo plantearé. Entonces no... Has seguido tu día. Ya lo que estaba diciendo. No, la verdad es que no lo miraba tampoco mucho, o sea, porque la angustia de pensar, o sea, la incertidumbre, prefería mirar al día a día y centrarme y valorar los pequeños momentos que vivía para olvidarme o sea, para evadirme de todo lo que me estaba pasando, que el pensar en el resultado de todo pasando por todas las fases hasta llegar ahí. Vale. Y ahora que eso, que has pasado todo este proceso, y has sacado, o sea, ¿te sabes enfrentar a un problema de manera distinta a como lo podrías haber hecho hace 2 años o un tiempo atrás? ¿Qué le dirías o qué consejos le darías para que alguien similar a ti, es decir, un chaval de 20 años que diagnostican de un tumor maligno, de un sarcoma, que es un tumor muy raro y afortunadamente no es muy frecuente en gente como tú. Qué afortunado. ¿Qué le dirías? O sea, ¿qué consejos le darías para que todo este proceso que tú has pasado, él o ella lo pasen de una manera más confortable en la medida en lo que se pueda? Pues lo primero, sí que es verdad que este proceso, o sea, yo los problemas y todo en general, toda la visión mía ha cambiado ha cambiado muchísimo. La mente se me ha centrado mucho, he madurado mucho, he crecido. Toda esta situación tan complicada. Los problemas como que se ven de otra manera. Totalmente, o sea, ahora cualquier cosa te parece insignificante. O sea, te hace madurar y crecer como persona en muchísimos aspectos. O sea, es que es una hostia y tienes que aprender a llevarla, o la aprendes a llevar y la llevas, bien o mal, pero o sea, te la comes. Entonces, eso, y si me encontrara alguien, le diría que con una sonrisa, con humor, con mucha actitud y que a luchar, que de todo se sale y que no tiene que pensar en lo malo, que tiene que pensar en que de todo se puede salir y que está en muy buenas manos y que no hay ningún problema, que se apoye en la gente, que haga lo que vaya, acuda a psicólogos, que haga lo que... pero que ningún problema, que somos unos campeones y que se puede salir de todo. Vale, porque normalmente, o sea, determinados pacientes por el tipo de personalidad, ¿vale? Como que esto da a veces a una introspección, es decir, como a llevar el problema en ti mismo y no proyectarlo. Es decir, no proyectarlo o no apoyarte en el resto de gente. Entonces, para ti eso, porque de ahí las asociaciones de pacientes de afectados de sarcoma, etc. ¿Crees que eso es importante? Es decir, en tu experiencia personal, ¿crees que eso es una parte importante? Es decir, apoyarte ya no solo en tu familia, sino en gente, en pacientes que han sido diagnosticados de sarcomas como tú. Es decir, ¿crees que eso es importante o
conoces la labor de todas estas asociaciones que están detrás y que trabajan día a día, sobre todo pues eso, con pacientes afectados de sarcoma, que son pacientes que son pocos, es decir, porque es una enfermedad que es poco conocida y de la cual se habla muy poco, precisamente por eso, porque el número de afectados es pequeño, no tiene tanta publicidad como puede haber con otros tipos de tumores. Es decir, para ti, como proyectar el problema, es decir, apoyarte en tu familia, en tus amigos, etcétera, ¿consideras que es importante? ¿Lo has hecho así? ¿No? Sí y no. Al principio, los primeros meses, sí que es verdad que me lo guardaba todo para adentro, y lo que dices tú, que sí, que me lo guardaba para mí, las emociones y todo, y me encerré yo en mí mismo, y pasé una época no de depresión, pero de no proyectar mis emociones y guardármelo todo. Para mí, ya no sé si por el choque de todo, o por intentar no hundir también a mi familia y a mis amigos. Entonces, sí que es verdad que lo he llevado todo mucho más hacia... O sea, me lo he guardado todo para no embarrar a la gente que quiero. Entonces, al principio, eso yo lo hice, yo creo que mal. Luego ya lo supe llevar mejor. Y yo no he acudido a ningún psicólogo ni a ninguna asociación, que no quiero decir que sea importante, me parece necesario. Yo no lo he hecho porque soy así de listo. Me creía que podía sacarlo yo y, bueno, para bien o para mal, pues lo he sacado. Entonces, ¿se puede? Sí. ¿Está bien ir a las asociaciones y a psicólogos y apoyos? También me parece una salida muy correcta. Entonces tú eso lo dejarías como apoyo, ¿no? Es decir, en tu experiencia Sí. personal, como que guardar las emociones para uno mismo, al principio a ti no te fue bien. No. O sea, ¿consideras que podría ser más positivo? Pues eso, seleccionar tu círculo cercano, obviamente. Pero fue también porque los tratamientos, las quimioterapias eran mucho más duras, y entonces yo estaba mucho en cama, estaba además en cuarentena, estábamos encerrados entonces se me juntó todo y para mí, o sea, fue un cacao para mi mente maravillado, o sea, se me juntó todo. Entonces, pues lo he pasado bien, en ese momento no, lo hice bien, se está hecho y está bien o mal, pero está hecho, entonces, eso. Vale, y a modo así de conclusión, para cerrar, ¿qué le dirías pues eso, a alguien como tú, a un chaval como tú, a un chico o una chica, que seguro que ahora mismo, que en el día de hoy, o mañana o pasado, alguno se ha diagnosticado seguro? ¿Qué le dirías tú como Alejandro Burio Naranjo? ¿Qué consejos le darías? O sea, ¿qué le dirías si te dijeran, mira, me llamo tal y me han diagnosticado un sarcoma? Le diría que, para empezar, que se apoyara mucho en su gente, en su familia, en sus amigos, que no se cortara en expresarse y en abrirse. Creo que a mí eso me hubiera venido bien al principio. Que se lo tome eso, lo que digo, con mucho humor, con mucha actitud, siempre lo que digo, con una sonrisa, y que no se preocupe, que es que hay gente que va a luchar hasta el final por ti y que no se ponga en lo peor, que mire el día a día y que aprenda a valorar el día a día y a mirar el hoy. En plan, que le sirva que le sirva de aprendizaje, que vea lo bueno de la situación. Y que es fácil salir, que luchan y que todo se puede. O sea, que somos unos luchadores y todo se puede. Y que no se preocupe, que no se preocupe. Que viva la vida, ¿sabes? Qué alegría, que luego se vaya a tomar unas cervecillas y ya está.